Muy buenas tardes, agradezco a los medios de comunicación presentes y me dirijo al pueblo de México, sobre todo a los trabajadores, para un tema muy importante que vimos ayer y aprobamos en sesión del Congreso sobre el Fondo de Pensiones de Bienestar. Hablar del Fondo de Pensiones de Bienestar tenemos que hacer un poco de historia y les platico desde 1997, cuando estaba el presidente Ernesto Zedillo, hasta el presidente Felipe Calderón, ahí por el 2007, los pensionados pues únicamente recibían un 30% de su último salario, de los cuales pues si bien estuvieron otra modalidad, otra reforma, donde privatizaron estos ahorros que hoy en día existen, que son las famosas AFORES, pues malamente el trabajador nomás recibía el 30%, para decírselo más claro, es decir, si ganaba 10 pesos, pues nomás recibía 3 pesos, de los cuales en el 2020, en la legislatura pasada, pues existe otra reforma por parte del presidente, hubo 3 acciones que hizo para que estos pensionados tuvieran un poco más de ingreso, que llevó hasta un 60% de sus ingresos salariales mensuales, de los cuales equivalen a 6 pesos por cada 10 pesos. ¿Y qué fue lo que hizo? Primero, pues bajó la comisión que cobraban los afores hasta un 50%. Esto vino a darnos más de 110 mil millones de pesos para este fondo. Y segundo, pues bajó los días cotizados. Tenemos unas más de 1.250 semanas, las bajó a 750 semanas, llegando un total a 1.000 semanas. Y por ahí, por último, también se incrementó la aportación del patrón hacia los trabajadores para su retiro, obrero patronal, de los cuales el incremento basa del 5% hasta un 13% en el 2030. Y esto, repito, accedió para que todos los pensionados tuvieran un 60% de su salario mensual. Quiere decir que cada 10 pesos se recibían 6 pesos. Y ayer el grupo de Morena, el grupo del Verde Ecologista y el Partido del Trabajo votamos la iniciativa para crear un fondo de pensiones de bienestar, de una iniciativa de nuestro ejecutivo, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Que esto, ¿qué quiere decir con este movimiento que queremos hacer esta reforma? Quiere decir que en este fondo, ese 40% que no percibe el trabajador lo va a tener. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde se va a sacar el dinero? Pues primero decirles que va a haber varias acciones por las cuales se contará con este fondo. Primero, se tomará el 25% de todas las ventas que tengan del fondo del Instituto para devolver el pueblo robado. De ahí también vamos a tomar de las utilidades que generarán próximamente, de las utilidades de los bienes administrados paraestatales de la Sedena y de la Marina. Estamos hablando del Tren Maya, estamos hablando del Tren Interoceánico y estamos hablando de la Mexicana de Aviación. Muchos nos criticaban que no teníamos, que no era utilidades, pero yo les hago un ejemplo. Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, tenemos nuestro estado vecino que es Texas, en Estados Unidos, y se compró una refinería hace poco por una cantidad de 600 millones de dólares. Y fue muy criticado el gobierno federal por esta compra, que posiblemente la podrán haber comprado más barata, pero yo les digo que con todas sus críticas, el año pasado tuvo una utilidad de 1.250 millones de dólares. Y creemos que aún con el subsidio que sí reciben estas obras, pronto tendrán una utilidad. Y así es. En contra de en el gobierno de Felipe Calderón, fíjense nomás cómo estuvieron las cosas. De las mismas Afores, las Afores le prestaron dinero a una compañía internacional llamada Ebedrola. Imagínense nomás, le prestaron de los ahorros de los mexicanos a esta compañía española para que compitiera con la misma Comisión Federal de Electricidad, en vez de aportarle un presupuesto a nuestras generadoras de electricidad, como tenemos en el sureste de nuestro país, que generan electricidad a través del agua, y no, hoy por hoy fueron olvidadas, que dejaron una producción hasta un 20% de estas compañías, que hoy el presidente de la República las ha subido a una mayoría del 40%. Hago esos ejemplos para que vean los trabajadores que sí realmente quiénes son los que lo están defendiendo. Y sobre todo en los tiempos de Fox, cuando sacaron que tus ahorros tenían caducidad, seguía vigente. Entonces quiere decir que si tú no los cobrabas,
ya pasaban a ser del Estado. Pues no, hoy Morena los hace que no tienen caducidad. Y sobre todo, dejar bien claro, lo más importante de dónde va a provenir este fondo, pues va a provenir de los afores que no tienen actividad. Todo ese dinero que los trabajadores no han reclamado por más de 10 años, que ahí están ya en los bancos, ya están en estas administradoras, pasarán a este fondo. No estamos descapitalizando a los afores, simplemente ya está por ley. Ellos deberían de haber cambiado este dinero al Instituto Mexicano del Seguro Social y no lo han hecho. Pues hoy con esta reforma de pensiones se pasaría al fondo y algo muy interesante, los afores no se tocan. Si alguna persona quiere reclamar su afore y se encuentra ya en el Fondo de Pensiones para Bienestar, lo puede hacer y con toda tranquilidad tendrá ese dinero. Para gente sin caducidad, adultos o hasta personas que hayan fallecido, siempre hagan la tramitología de sus herederos. Y si no tienen herederos, simplemente se murieron sin algún testamento, pues hacer los cambios necesarios y pedir esa pensión para sus familiares. Obviamente sus hijos, sus padres, sus esposas. Entonces deja muy bien claro, Morena deja claro aquí a los trabajadores y decirles que estamos para ustedes, estamos para servirles y que no les mientan esas titulares que salen en los medios impresos, que salen en la televisión, varios medios de comunicación diciendo que Morena quiere desaparecer los afores. No hay más mentira más vil y sobre todo, pues bueno, hay que comprender que estamos en tiempos electorales, pero no se vale confundir a los trabajadores y decirles que por eso aquí estamos, porque aquí lo representamos. Y tú, trabajador que me estás escuchando, que me estás viendo, toma en cuenta quién realmente viene y te defiende en el curul. Porque acuérdense, todos los programas que tiene el gobierno federal, bienestar para adulto mayor, personas con capacidades diferentes, becas para las preparatorias, aquí atrás de mí están los panistas y los priistas que votaron en contra de todos estos programas. Pero Morena, el Verde Ecologista y el PT estamos para servirte. Muchas gracias.